Hola, gracias por escuchar mi reflexión sobre la educación sobre la paz. Y quiero empezar diciendo que este tema muchas veces lo damos por sentado y pensamos que es algo que practicamos todo el tiempo, pero la realidad es que no es así. Eh, Actualmente vemos todo lo que está pasando en el mundo, las guerras, los conflictos entre países, incluso la misma violencia dentro de nuestro país, y entendemos que este no es un concepto abstracto o alejado, sino que es algo que vivimos día con día, que lo vemos en las redes sociales, en los medios, y que es algo que debemos de atender urgentemente. Personajes como Montessori o Makarenko lo entendieron después de vivir justamente en estas situaciones de que estaban muy marcadas por la guerra, y ellos dijeron que no educamos para construir, sino para entendernos entre nosotros y para convivir sin miedo y convivir mejor al final de cuentas. Lo único, si no hacemos esto, pues lo único que estaremos haciendo es repetir la historia. Y creo que justo educar para la paz es reconocer que la violencia no aparece de la nada, sino que se aprende y muchas veces viene arrastrada desde generaciones atrás, desde mucho tiempo atrás, desde incluso siglos atrás, y esta se normaliza y se hereda. Eso creo que es algo muy común que pasa aquí en México, que ya está muy normalizada la violencia, porque justo lo vemos todos los días, en las noticias, en las redes sociales, pero no está bien. Este, Justo por eso también se puede desaprender. No es fácil desaprender algo que se viene arraigado desde hace mucho tiempo atrás. Para mí la educación para la paz tiene mucho que ver con aprender a escuchar, aprender a dialogar, eh, saber que nuestras diferencias no son una amenaza, sino al contrario, y son algo de lo que podemos aprender. También tiene mucho que ver con enseñar a los niños y a los adultos también a manejar conflictos sin llegar al punto de lastimar a la otra persona y construir relaciones sanas desde lo cotidiano. A veces pensamos que la educación para la paz solamente se da en las escuelas, pero eso no es así. Esta educación se puede dar en todos lados, desde la casa con tu familia, en la calle con tus amigos, con las personas con las que te topas. No necesariamente debe de ser alguien con quien convives, sino simplemente al ir manejando y tener como esta paciencia. También se aprende en internet, ahora que estamos tan expuestos a las redes sociales, en el trabajo, incluso se ve en cómo resuelves los conflictos entre tu misma comunidad. En general, en cualquier espacio donde convivamos, puede ser un espacio educativo, no necesariamente tiene que ser una escuela formal. Y es por eso justo que es tan importante la familia, los maestros, los medios que vemos, las comunidades en las que nos desarrollamos, que todas lleven un mensaje coherente con sus acciones. Porque educar para la paz no es simplemente dar un discurso, sino que también es sobre dar un ejemplo. Esto no es algo exclusivo de los niños, sino que en lo personal creo que es algo que hasta los adultos necesitan más, este tipo de educación, porque justo ellos son los que traen todos estos hábitos y formas de reaccionar que cargamos desde hace muchos años, desde chiquitos, y pues justo en los niños se puede trabajar un poquito más y en los adultos es más difícil desaprender este tipo de cosas. Trabajar para la paz con los adultos implica muchas veces que reflexionen, implica a lo mejor ir a talleres comunitarios, abrirse a espacios de diálogo, pero que también tengan estas ganas de cambiar y de aprender otra cosa que no sea lo que ya traigan desde hace mucho tiempo. Esta disposición de aprender. También, pues la paz también es una práctica y es algo que se debe de estar ejercitando continuamente, porque si no, como ya lo había dicho, es algo que se debe de poner en práctica todos los días, como cualquier habilidad que desarrollemos. Y justamente esto en México, hablar para educar de la paz puede sonar un poco idealista o poco realista, sobre todo cuando vemos
cómo la violencia se ha vuelto parte de nuestra vida diaria y que lo vemos en los medios y ya no le damos tanta importancia como deberíamos, pero precisamente por eso es tan necesario, porque ya lo hemos normalizado. Los retos son muy grandes en México porque tenemos mucha desigualdad, ya existe un miedo de la gente de salir de sus casas, de que alguien no vaya a regresar, de lo que pueda pasar en su estado, si es un estado peligroso. Muchas veces justo por eso se mudan, estamos cambiándonos constantemente de localidades. También tenemos muy pocos espacios seguros y tenemos la presencia del crimen organizado, pero lo que creo que nos afecta más es la desconfianza que tenemos en las mismas instituciones y autoridades que deberían de cuidarnos, pero pues no lo hacen. Pero a pesar de eso, yo creo que sí tenemos esperanza. Obviamente hay que trabajar muchísimo para esto. Podríamos hacer tantos proyectos comunitarios. También se tiene que trabajar muchísimo con los maestros, con las personas que trabajan desde lo local, pero sobre todo lo que debemos de trabajar y hacer mucho más es trabajar con los jóvenes, que estos son los que estamos empezando a cuestionar lo que antes se normalizaba, los que queremos un cambio de verdad en México, y creo que sí tenemos como país un gran potencial para cambiar esto. Solamente se necesita una gran inversión, sobre todo en la educación y en la salud mental, y en fortalecer las redes de apoyo que tenemos como país. Y en lo personal creo que todos podemos aportar algo, por más pequeño que sea, y que justo este cambio inicia por nosotros, desde evitar replicar todos estos discursos de odio que tenemos, hasta resolver nuestros propios conflictos de una manera mucho más consciente, el cuidar cómo hablamos, cómo nos relacionamos con las personas, cómo los tratamos, cómo reaccionamos ante estas diferencias. Yo en lo personal intento no contribuir a estos ambientes de tensión. Eh, Creo que soy una persona bastante tranquila y siempre que se me presenta alguna situación de tensión, de conflicto, intento estar lo más relajada posible, escuchar las opiniones y también intentar llegar a acuerdos, porque creo que eso es justo lo más importante, siempre desde el respeto. Aunque no son acciones tan grandes, siento que es algo que sí cambia en tu perspectiva y en tu comunidad. Y pues al final, educar para la paz es una responsabilidad colectiva y que nos corresponde y nos debería de importar a todos. No se construye de un día para otro, pero sí se empieza por lo que hacemos hoy en lo cotidiano y cada quien dentro de su propia comunidad. Y aunque nuestro contexto es difícil en el país en el que vivimos, también creo que es posible que podamos en el futuro tener en muchos años una sociedad mucho más justa, más empática y mucho menos violenta. Y esta apuesta justo empieza con la educación.